Buenos días a todos. Muy bien. Como veo que más personas nos están acompañando, creo que podemos empezar. Antes de empezar, me gustaría reconocer el esfuerzo de los intérpretes que nos acompañan hoy en este seminario. Tenemos a Alain Bisson, francés, Miguel Sojo, español, Roshim Tugui, de árabe. Gracias por estar con nosotros y gracias a todos los participantes. Espero que tengan la oportunidad de escoger el idioma con las instrucciones que ven en pantalla, el idioma en que quieran escuchar este seminario. Bueno, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde nos acompañen. Bienvenidos a este seminario sobre guía de alimentación de lactantes y niños, situaciones de emergencia. Yo soy Dima y soy el coordinador de alimentación de lactancia, de lactante y niños en situaciones de emergencia. Está siendo grabado este seminario para que esté disponible a los que no pudieron acompañarnos en vivo. Entonces, pueden presentarse en el chat y recuerden, pueden apagar su cámara y tener su micrófono apagado durante el seminario. Si tienen preguntas sobre nuestros presentadores o panelistas, por favor, colóquenlas en la casilla de preguntas y respuestas que dice Q y A al lado del chat, para asegurarnos de que todas las preguntas sean respondidas y cualquier otra será respondida después y se las compartiremos. Para cualquier otro comentario general, por favor, colóquenlo en el chat. Entonces, este seminario está coorganizado por el GNC, el Grupo Mundial de Nutrición, el grupo IFE, el grupo núcleo del IFE, de alimentación de lactante en situaciones de emergencia, y sistemas de nutrición de información, o acción nutricional esencial. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores. Sin ellos no podríamos organizar este tipo de eventos. Quiero aprovechar la oportunidad también para agradecer a Miriam por el apoyo técnico para este seminario. Como mencioné anteriormente, yo he trabajado como coordinadora, que es una colaboración de agencias y personas comprometidas a la protección y promoción de alimentación del lactante y del niño pequeño en situaciones de emergencia a través de estos seminarios. Entonces, el código QR los va a llevar a una página de recursos donde pueden encontrar muchos recursos desarrollados por el grupo. Están disponibles en muchos idiomas, entonces lo van a encontrar en árabe, español, francés, otros idiomas. Y como mencioné, esto ha sido coorganizado con el grupo de trabajo de Sistemas de Información de Nutrición, del GNC, y esto lo llevará a la página donde pueden ver información sobre el grupo de trabajo de Sistemas de Información de Nutrición. En general, estos sistemas, su objetivo es mejorar la seguridad nutricional, o el desempeño del programa y entregar datos accionables para que sirvan de una guía efectiva para respuestas humanitarias. El grupo de trabajo técnico fortalece los esfuerzos globales para alinear iniciativas y promover la colaboración con los socios. Los miembros establecen estándar para los datos a través de la investigación y ofrecen un apoyo técnico rápido. Durante tiempos de crisis, los miembros del grupo de trabajo del NIS aseguran que los sistemas de información sirven como una herramienta poderosa para afrontar los retos actuales de la nutrición con impacto. Así que, bueno, bienvenidos y bienvenidas a este seminario. Nos complace lanzar la guía de evaluación del ISFE. Esperamos que a través de este seminario, bueno, podamos crear conciencia sobre los métodos apropiados y herramientas para evaluar y medir nuestra programación y compartir experiencias. Entonces, nuestro seminario, vamos a tener dos presentaciones, la guía seguida de
sobre la herramienta como tal y vamos a hacer un ejercicio breve de Mentimeter y luego vamos a pasar a una discusión con nuestros panelistas, seguida también de las preguntas y respuestas. Y cerramos para evaluar. Bueno, brevemente, nuestros panelistas y presentadores para el seminario de hoy tenemos a Alessandro Lieyamo de FHI 360, tenemos a Oleg Viluca de CDC, Machara Guagüero de Acción contra el Hambre, Muhammad Ali Yatoy, nuestra colega de Afganistán, tenemos a Alexander Ruchishauser de Acción contra el Hambre en Reino Unido, Salomón Atuma de Nigeria, Brooke Bauer de asesora humanitaria del ISF, Joreen Chase, Kristen Kruger, Anselin Linger, Bindi Bok y mi persona. Y bueno, me detengo acá para darle la palabra a Alexandra. Espero que disfruten de este seminario y bueno, podemos empezar con la primera presentación. Muchas gracias, Dima, por la presentación y muchas gracias a todos por acompañarnos. Creo que hay más de 1000 personas registradas para este seminario, entonces bueno, sin ninguna presión para los presentadores, ¿no? Quiero empezar comentándoles un poco. Quiero comentarle un poco una historia inspiracional sobre paciencia, resistencia y oportunidades, porque las cosas grandes no pueden pasar por sí solas, sino pueden lograr algo ustedes solos. Y todo ocurre porque una persona, un hombre que lo quería más que yo incluso, y bueno, han pasado 18 años que he esperado de esta guía de ISF, la necesitaba mucho en el campo porque no sabía cómo realizar mis actividades de manera adecuada. Y luego, cuando me convertí en una asesora a nivel global, yo veía que los equipos lo necesitaban porque no logramos un consenso en lo que necesitábamos. Entonces, este es un poco de la historia de cómo 18 años de frustración nos alcanzó. Siguiente lámina, por favor. Y si alguien lo resolvió, alguien con quien yo estaba trabajando en Save the Children y teníamos, bueno, un par de colegas. Alexandra estaba en Save the Children en el momento y realizó un mapeo, un ejercicio de mapeo en 2021. Quizás algunos de ustedes participaron. Y en este ejercicio de mapeo, 88 personas respondieron o participaron en el estudio de 26 países distintos y el objetivo era hacer un mapeo de en qué momento, en qué punto estaban las prácticas actuales sobre evaluación de ISF, de alimentación de lactante y niño pequeño. Y bueno, como pueden ver en el gráfico, se mencionan las más comunes, ¿no? Pero investigaciones SMART, encuestas CAP sobre conocimiento, actitudes y prácticas, utilizaron muchas metodologías. Entonces, algunas recomendaciones surgieron de este ejercicio de mapeo. Primero es que, bueno, se revisaron muchas metodologías y se recomendó un portafolio, una cartera limitada de estas metodologías para que podían usarse a nivel nacional o subnacional y local. Y obviamente tendría que haber una metodología que se pudiera usar en emergencias y en contextos humanitarios, con recomendaciones y con indicadores, contexto de emergencia.
utilicé un registro de indicadores para un GNC. Entonces, hubo muchas recomendaciones sobre el muestreo y el hecho de que teníamos problemas con el hecho de que la gente no realmente no estaba haciendo los muestreos de las personas que participaban en las encuestas de la misma manera, entonces no podíamos comparar encuestas. Pero bueno, ese fue otro problema. El tamaño de la muestra que se recomendó en ese momento, que quiso decir que la evaluación a veces no era factible, entonces también había que revisar el avance, la experiencia con los umbrales que se habían definido, que en su momento se indicaron en el análisis, en la herramienta de análisis de evaluación de necesidades humanitarias. Entonces, a partir de este ejercicio de mapeo, yo creo que es básicamente, Alejandro puede, estaba un poco frustrado y bueno, yo soy un libro abierto cuando estoy frustrada, la gente lo sabe. Creo que el caso de Alessandro también y nos dijo, o me dijo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos realidad? Y en ese momento sabíamos que no teníamos donantes identificados, al menos no importantes. Sabíamos que era un proyecto que iba a ser un poco costoso, muchos módulos y bueno, y Alex y yo hemos trabajado en el campo y hemos sufrido el hecho de no tener guías. Entonces, queríamos realmente que el proceso, hacerlo de alguna manera que las herramientas pudieran usarse por las personas que están implementando las encuestas. Entonces, y cuando se hace de esa manera, significa que hay que pasar tiempo revisando, preguntándole a las personas, pidiendo comentarios. Entonces, decidimos, como parte de nuestro alcance, hacer la propuesta con todo el proyecto. Entonces, con esta guía, utilizando análisis de datos secundarios, viendo una evaluación rápida, evaluaciones cualitativas, informantes, entrevistas, análisis cuantitativos, datos rutinarios y viendo cómo ayudar, analizar e interpretar. Y aunque sabíamos que no podríamos financiar todo el proyecto, pero queríamos que el proyecto completo se incluyera en la propuesta. Y bueno, lo que pasó es que este proyecto ocurrió en dos etapas, o bueno, tres etapas, si contamos el ejercicio de mapeo que se hizo en 2021. Ese fue el primer paso, porque así se empezó el trabajo. Y durante el ejercicio de mapeo hubo mucho insumo también de la práctica. Y hubo dos grupos en los grupos de nutrición mundiales que estuvieron interesados. Entonces, yo creo que un buen ejemplo de colaboración entre los dos grupos de trabajo, el IFC y el grupo de trabajo de Sistema de Información de Nutrición. Entonces, trabajaron conjuntamente. Como ya les dije, elaboramos la propuesta completa, no identificamos donantes al principio, pero también sabíamos que el GNC tenía cierto financiamiento que podía asignar para desarrollar guías o herramientas que podía usarse para el colectivo. Entonces decidimos empezar con Alex con la mayor prioridad y buscamos financiamiento para la segunda etapa. Y gracias a GNC construimos un grupo de trabajo que también daría insumos al trabajo y estamos o tuvimos un primer espacio donde desarrollamos dos borradores de un módulo con encuestas que estarían anidadas en otra encuesta, por eso se llama encuesta SMART, y lo que llamamos los expertos lo llamamos SMART,
y que es una herramienta cuantitativa, que es la que queremos para este tipo de evaluación, que funcionara de manera independiente. Entonces, así estábamos al principio. Tuvimos insumos del grupo de trabajo con gente del grupo de trabajo del NIS. Y bueno, por suerte, parte del USAID son parte de este grupo, algunos colegas. Ellos también eran testigos de la necesidad de tener este tipo de trabajo. Y gracias a ellos y su interés en el proyecto, tuvimos una segunda parte, o financiamiento para una segunda parte. No solo desarrollamos módulos adicionales, no cambiamos solo la numeración de los módulos, sino que desarrollamos todos los módulos que se planificaron, los datos secundarios, evaluación rápida, los cualitativos, además del cuantitativo que mencioné usando análisis de datos. No solamente desarrollamos eso, sino que decidimos tener un proceso que normalmente, a veces por falta de financiamiento, no podemos hacer pruebas de campo, porque era muy importante para nosotros y para todo el grupo de trabajo que estas guías fueran prácticas. Entonces lo que hicimos fue, trabajamos con oficinas de país y organizaciones que iban a realizar encuestas. Y de hecho vamos a escuchar algunos comentarios de ellos en este seminario. Le pedimos comentarios sobre estos borradores, si eran útiles, qué partes no estaban claras, qué hay que volver a redactar o modificar. Y así es como llegamos con Alex y ahora podemos presentarles ahora los resultados de este ejercicio de persistencia, paciencia, aprovechamiento de oportunidades y colaboración. Muchas gracias, Alexandra. Esta presentación se realizará con uno de liderazgo de uno de los colegas que ha sido clave, el doctor Oleg, y le voy a dar las palabras en breve. Pero quiero empezar agradeciendo al USAID, BHA, Acción contra el Hambre, Action Against Hunger, Alexandra, y quizás un par de comentarios también para agradecer a los profesionales que han estado apoyando todo este proceso. Uno de ellos, voy a presentarlos en breve. Tuvimos muchos consultores, un grupo muy activo, muy comprometido, miembros de tus grupos de trabajo, el IEFC y el grupo NIS. Y, y muchas gracias de manera especial a los colegas en los países, como mencionó Alexandra, y a los que contribuyeron a todos esto para la realización de esta guía tan completa. No tengo obviamente tiempo de ver todos los detalles, pero podemos realizar un resumen muy general. Entonces, siguiente lámina, por favor. Esto está disponible en varias plataformas. Los links se compartirán en breve. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la guía? Bueno, es básicamente lo que resaltaba Alexandra, es básicamente darnos una guía estandarizada de evaluar alimentación de lactantes en emergencias a nivel nacional, subnacional y local. Debería ayudarnos a decidir cuál es el método o metodología más apropiada, cuáles son los indicadores más apropiados, pero más importante incluso es, o igual de importante, va a ayudarnos a decidir cómo adaptarnos en el contexto en el que trabajamos. El público, y esto ha sido uno de los esfuerzos más importantes para desarrollar esta guía, es una guía diversa. Entonces, obviamente, vemos colegas de evaluación más expertos, o colegas que tienen mejor entendimiento
sobre evaluación, pero esperamos que esta guía sea informativa y sea útil para los colegas que no tienen esa experiencia en evaluación o análisis de datos, para que llegue a un público más amplio. Como ya se mencionó, la guía contiene ahora 6 módulos y el Dr. Olk los va a resaltar en detalle. Y como pueden ver, la guía o herramientas, principios, pasos, cómo hacer análisis de datos secundario, evaluación rápida, evaluaciones cualitativas y cuantitativas, y también algunos consejos y principios sobre cómo utilizar datos de programa existentes y cómo sintetizar, analizar la información que tenemos. Siguiente. Como dije, esto es una guía y aunque provee una gran cantidad de referencias y herramientas que se pueden usar dependiendo de las necesidades, provee un grupo de principios que debería ayudar a nuestros equipos a decidir, primero, qué información se necesita. Muchas veces, o algunas veces, digamos, recabamos información, pero realmente información que no se necesita, no responden a las necesidades. Entonces, la primera pregunta importante que se hace de la guía es ayudar a los equipos a responder qué necesitamos. Y a veces olvidamos lo que ya tenemos y cuáles son las brechas de información que tenemos que llenar. Entonces, ¿cuál es la evaluación correcta, el método correcto que necesitamos usar? Voy a hablar un poco de los módulos rápidamente porque quiero darle la palabra al doctor Oleg en suficiente tiempo. Vamos a ver los análisis de datos secundarios. Este módulo básicamente ofrece los pasos básicos o clave, cómo analizar información disponible antes o durante la crisis. Nos da una herramienta que ayuda con consolidar, a resumir, analizar esa información. Vamos a ver las evaluaciones, el módulo de evaluaciones rápidas. Este ilustra las diferentes técnicas que pueden usar cuando queremos realizar este tipo de evaluaciones, como métodos de observaciones, KII, entrevista con informantes clave y con grupos de discusión. Y cómo se puede usar y adaptar. Al mismo tiempo, hay un esfuerzo para dar una idea de cuándo es el momento correcto. Esto es un ejemplo. Cómo utilizar evaluación rápida, por ejemplo, cuando está ocurriendo, empezando a darse una emergencia o más adelante en el proceso. Y con el próximo módulo, responde una de las preguntas más críticas sobre evaluaciones cualitativas. La idea es la guía, ofrecer los principios que pueden ayudarnos a diseñar e implementar una evaluación cualitativa robusta. Pero igual, viendo el contexto, el momento, la situación en la que estamos y los recursos que tenemos, entonces ofrece guía dependiendo de qué tan urgente es la evaluación, qué recursos, cuál es el tipo de acceso. Entonces, en este módulo vamos a ver este tipo de consideraciones y las con- sugerencias relevantes. También nos da evidencia o recomendaciones basadas en evidencia. Por ejemplo, cuántas FGD necesitamos, cuántas KII necesitamos. KII son las entrevistas con informantes clave. Y le preguntamos a nuestros colegas cuando diseñamos, agregamos, por ejemplo, un componente cualitativo para la evaluación. Entonces, los consultores, los equipos, los grupos de asesores han hecho un gran trabajo revisando la evidencia disponible y elaborando recomendaciones. También quiero resaltar la experiencia. Por ejemplo,
FHA 360 ha estado evaluando todos estos temas como parte de las evaluaciones, uno en Yemen, uno que todavía se está realizando en Yemen, uno en Ucrania. Lo- del lado cualitativo es para identificar las barreras, los facilitadores para acceder a los servicios de nutrición. Y en el sur de Yemen, este está empezando esta semana, la semana que viene, para determinar qué influye en la decisión de las mujeres de dar pecho en situaciones de conflictos como Ucrania. Es interesante ver todos estos diseños a nivel nacional. Bueno, me detengo acá y me complace tener con nosotros al doctor Oleg y voy a dejar que se presente y luego retomaré un poco, doctor Oleg. Muy bien, rápidamente quería darles algunos elementos para reflexionar, tratando de determinar qué información necesitan en esta situación y qué métodos necesitan usar para recabar información, porque históricamente hemos visto en el campo una y otra vez, necesitamos información de IACF, esto es puede ser un problema, necesitamos información y dicen, necesitamos una encuesta, un estudio. Y esto no es correcto. Recuerden, una encuesta IACF cuantitativa es muy difícil, tiene muchas limitaciones. Y por eso lo que estábamos mencionando al principio, qué módulo debería estar en estas pautas. Y decimos, no, no, no. No hay solamente encuestas ISF, sino hay otros muchos métodos que funcionan mejor. Vamos a darle información, que le dan información más útiles para desarrollar información y cerrar brechas en su contexto específico, que son menos costosos o más rápidas para que pueda intervenir más rápido con datos más relevantes. Y por eso en estas guías tenemos datos secundarios, datos programáticos, evaluación rápida y la evaluación cualitativa es solamente uno de los métodos. Entonces, como último recurso. Entonces, quería decir esto al principio porque en muchas informaciones la gente dice, necesitamos información sobre ISF, sobre alimentación de lactante, situaciones y de niños pequeños en situaciones de emergencia. Entonces, sugeriría contactar al GNC en su país para obtener nueva información. Se pueden, Alexandra, Alex, y podemos tener una especie de consulta con ustedes. Y de esta manera empezamos con cuál es su contexto, qué tipo de información tiene, datos secundarios, qué datos programáticos están recibiendo, a ver qué les falta, porque creo que de esta manera se cierran las brechas de manera más efectiva. Y las cuantitativas casi siempre no es el mejor método. Entonces recuerden, la primera decisión es, ¿necesito realmente una encuesta sobre alimentación de lactante niño pequeño cuantitativa? Recabar esta información en emergencias es todo un reto porque primero es difícil obtener o tener a los niños para los indicadores, porque niños en la edad de 6 a 8 años no son poco comunes en la comunidad, en este tipo de comunidad.
hay que ir a muchos hogares para encontrar estos niños, entonces los intervalos de confianza van a ser pequeños y no nos van a dar realmente una, un estimado confiable. Entonces, segundo, queremos hacer los estudios de manera rápida y con calidad, ¿cierto? Cualquier tipo de estudio o encuesta. Entonces, el problema es que el cuestionario ISF es muy largo. Tiene decenas de preguntas, diferentes herramientas sobre la alimentación, lactancia materna, varios módulos. Entonces, es muy difícil implementarlo en emergencias. Entonces, la primera etapa debería ser solamente sentarse con los actores y nosotros como expertos podemos ayudarles y determinar lo que tenemos, qué es lo que ustedes tienen, los datos secundarios, porque cada país tiene como una mezcla de estudios de HS, entonces ya tienen toda la información. La información es que a ustedes les interesa y obviamente esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, dependiendo de las prácticas, pueden cambiar por la emergencia y entonces esa pregunta se responde mejor en evaluación cualitativa con la evaluación rápida en focus groups, en encuesta cuantitativa. Tiene que ser confiable, vamos a tener muestras pequeñas, intervalos de confianza amplios y las cifras pueden cambiar. Entonces, esta primera parte, este primer paso es crucial y nosotros insistimos en que se realice con nuestra herramienta, con los datos programáticos, con la encuesta cuantitativa, pero como repito, es importante eh, sentarse con nosotros para que entienda realmente cuáles son las necesidades, qué es lo que entienden, no entienden, y decidir entonces ahí el mejor método para cerrar esas brechas. Si vamos a este proceso y decidimos si necesitamos la encuesta cuantitativa, entonces hay confusión a veces sobre la guía, las pautas de cómo utilizar estas encuestas de ISF con una muestra de 2.000, 3.000 hogares, que no es factible en emergencias. Entonces le estamos dando una guía paso a paso, clara, un algoritmo para tomar la decisión, para ver qué hacer y cómo hacerlo de manera más eficiente para obtener los datos que necesitan. Entonces, si tiene toda esta discusión y ustedes dicen, igual, necesitamos una encuesta representativa cuantitativa, bueno, hay dos opciones. Una es hacer una encuesta SMART. Normalmente en emergencias tratamos de hacerlo rápidamente, esta es SMART rápidamente sobre antropometría en niños, decidir cuál es la situación de emaciación. Entonces, la primera sería colocar el cuestionario en la encuesta SMART. La tamaño de muestra no es demasiado grande, pero como pueden ver en la guía, se describe bastante bien en detalle y para todos los indicadores, porque teníamos como 15, 16 indicadores ISF y todos los indicadores era de niños de 6 a 8 meses. Por ejemplo, alimentos complementarios. Algunos indicadores son de niños en edad de 0 a 6 meses. Por ejemplo, de lactancia materna exclusiva. Hay unos que son de 0 a 24 meses. Por ejemplo, el momento en que se introdujo la lactancia materna.
Entonces, si incluyen, van a ver el cuestionario, si lo incluyen en la encuesta SMART, esa es la opción más fácil. Quizás no van a tener el tamaño de muestra ideal para todos los indicadores, pero van a tener suficiente para todos los indicadores, la precisión de más o menos 15%. Y esto les debería permitir interpretar lo que está ocurriendo, porque esto es mucho más eficiente, una ruta más eficiente que hacer otra encuesta separada para medir datos específicos de ISF. Si no pueden incluir este tipo de cuestionario en la encuesta SMART, no hay un plan para una encuesta SMART y dice, no, necesito algo cuantitativo, necesito una encuesta rápida, entonces tenemos la peor opción, realmente es la peor opción, porque como dije, este tipo de encuestas y ISF en emergencias es muy difícil. Bueno, lo primero es, hay que ir a muchos hogares para hallar suficientes niños para cada indicador. Como dije, el principal problema son en edades, en rangos de edades muy pequeños. Como dije, por ejemplo, niños de 0 a 3 meses de año o de 6 a 8 meses. Algunos indicadores de 6 a 8 meses de edad, entonces es muy difícil encontrar suficientes niños en estas edades para tener una medición precisa de estos indicadores. Entonces, esto es más fácil en contextos donde tienen muchos niños con una tasa de nacimiento alta, con porcentaje de niños jóvenes en la población alta, con muchos niños en el hogar. Entonces, si dicen, voy a realizar estudio cuantitativo, no vinculado a una encuesta SMART, entonces tienen que calcular cuántos niños menores de 2 años pueden encontrar por hogar, cuántos hogares tienen que visitar para encontrar niños en edad de 0 a 6 meses y cuántos para encontrar de 0 a 23 meses. Y eso puede ser un tamaño de muestra correcto. Y si quiere una precisión de menos de 10%, necesita al menos 400 niños de 0 a 23 meses. Entonces el tamaño de la muestra va a ser 3 veces mayor que si está haciendo una encuesta SMART con antropometría. Entonces, 400, 600, 800 niños de 0 a 23 meses es una buena muestra. Y antes de ver la encuesta necesita sentarse, calcular la información demográfica en el área y dice, sí, necesitamos 45 niños, ¿cuántos hogares necesito visitar? Si necesito 1.000 hogares, quizás pueda ser factible. Y si necesita a 5.000 hogares para encontrar 400 niños, por ejemplo, en Ucrania, entonces no es factible. En situación de emergencia, ustedes no pueden ir a 5.000 hogares. Entonces, es mejor hacer evaluaciones cualitativas. En esas situaciones, pueden ver que encontrar 400, 500 niños menores de 2 años crea unos muestreos, unos tamaños de muestra simplemente poco factibles en cuanto al número de hogares. Y entonces no podemos hacerlo. Y la última opción, último recurso, igual lo menciono, pero digo, no es lo recomendable, es tratar de encontrar listas de registro, por ejemplo, de gente que ha solicitado ayuda, o hogares registrados con el Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, o una ONG, la Cruz Roja, y a partir de ahí encontrar los hogares con niños menores de 2 años, contacto a los hogares, hago una lista o selecciono una lista al azar
para tratar de obtener los 400 niños. Eso sería la más factible dentro de lo que es último recurso, pero tiene esa limitación que no va a ser muy representativa, porque solamente son niños que están en la lista en los hogares. Pero normalmente estos hogares no son tan diferentes de otros hogares en la lista. Entonces, es como una compensación entre factibilidad y, bueno, el entusiasmo o su deseo de hacer una evaluación cuantitativa. Entonces, voy a terminar acá con los pasos. Mi mensaje principal, este proceso de evaluación de alimentación de lactancia en niño pequeño en emergencia debería empezar con sentarse, hablar de las opciones disponibles, qué información secundaria disponible está disponible, información secundaria, y qué puede ser diferente en caso de emergencia, qué no entendemos y lo importante de la programación y cuál es la forma menos costosa, más rápida de llenar esas brechas, esas lagunas de información que tenemos. La información, la encuesta cuantitativa casi nunca es la opción óptima. Entonces sugeriría que por favor, si están tratando, si quieren información realmente, datos frescos de ISF en emergencias, consulten a nuestro grupo de trabajo NAS. Tenemos una consulta pro bono para tener esta discusión, ver qué es factible, qué no es factible, y a partir de ahí construir una biblioteca de estudios de caso. Como en este país, por ejemplo, utilizamos este método, este es el mejor método. Entonces, ¿voy a una encuesta cuantitativa? No, realmente cuantitativo es último recurso y debería tomarse, y otros métodos funcionarían mejor. Muchas gracias, Oleg. Muy importante, guía muy importante y muy puntual. Entonces, vamos a cerrar esta parte para pasar a la siguiente sesión. El módulo 6 es básicamente ayudar a consolidar y ayudar a los equipos a analizar la información. Entonces, desde la concepción, como decía el doctor Oleg, realmente es un trabajo de equipo, tratar de utilizar la información, dar una matriz sencilla que puede ayudar a entender nuestros subequipos, y a partir de ahí, con varios indicadores basados en la información, podemos acordar cuál es la situación, cuáles son las tendencias, las barreras, las oportunidades, y triangular también cualquiera de nuestros hallazgos en cuanto a discrepancia, hallazgos. Bueno, rápidamente, estas son algunas de las herramientas que pueden ser útiles si necesitan más detalles. Y quizá necesitamos una herramienta, pero si necesitan detalles más prácticas, el doctor Oleg fue bastante claro, ofreció una guía clara, pero por favor pueden usarla si la necesitan. Bueno, con esto termino mi presentación. Vamos a compartir el link en breve. Muchas gracias a todos. Bueno, tenemos un par de minutos para preguntas. Veo dos en la sección de preguntas, quizá la podemos responder ahora.
En las situaciones en Sudán, el desplazamiento, ¿cómo pueden ser útiles los cuestionarios? No sé si alguien puede responder esa pregunta. Espero haber entendido la pregunta. Yo creo que en situaciones como Sudán, bueno, hemos estado en situaciones similares, hay que ser mucho pragmático. Yo creo que ese es el mensaje del doctor Oleg. Vamos a hablar qué tipo de información ya tenemos y la información, por ejemplo, en Sudán que tenemos el diseño de las guías y decidir realmente cuál es la forma más pragmática, eficiente, cuál es el método que necesitamos usar para obtener información relevante para nuestra respuesta nutricional. Entonces, no vean la análisis cuantitativo como la primera opción. Busquen algo más pragmático. Puede ser una evaluación rápida o cualitativa, revisión de los datos disponibles, porque eso nos cuenta una historia sobre su trabajo. No sé si doctora le quiere comenzar algo más. No tenemos mucho tiempo. No, yo creo que se respondió bien. Tenemos otra sesión de preguntas un poco más adelante, donde podemos continuar respondiendo estas preguntas. Rápidamente también, una última para esta sesión. ¿Cuáles los indicadores IGCF recomendados para monitorear el consumo de alimentación complementaria en situaciones de emergencia? ¿Cómo se puede medir? Alexandra. Sí, rápidamente. Creo que tenemos que estar claros en lo que vamos a medir, porque tenemos indicadores estándar de alimentación complementaria, pero también es importante que no cambian lo tan rápido como pensamos, entonces quizás no se pueden, no son tan útiles para entender la mejor forma para entender brechas potenciales. Entonces hay que analizar la guía y recomendamos indicadores estándar, pero recomendamos ver indicadores específicos a emergencia en indicadores multisectoriales. Hay otros indicadores sectoriales que podemos resaltar que pueden ser útiles, que nos dicen cuál es el impacto potencial de la emergencia en la alimentación complementaria. Por favor, coloquen sus preguntas en las preguntas y respuestas. Nuestro colega de ISF tiene un link a Smart Plus que tiene ese componente. Entonces, sí vi una pregunta sobre eso. Vamos a seguir respondiendo estas preguntas. Podemos ir a la próxima lámina. Y pregunta para todos si pueden copiar este código QR y responderlo en el Menti. Si pueden, por favor. ¿Puedo retirar la lámina, Brooke? Bueno, un par de segundos más. Vayan por favor a menti.com, introduzcan este código 59294134 o copien el código QR. Y ya se copió el link en el chat. Un par de preguntas ahí que queremos hacerles a todos de cómo utilizarían esta guía.
Podemos ir directamente, quizás. Bueno, ya el link está en el chat. Podemos seguir adelante. Perfecto, gracias. Entonces, ¿quién en su red podría beneficiarse más de esta guía? Por ejemplo, gobierno, una agencia, un grupo, organizaciones nacionales, otros. Coloquen sus respuestas ahí. Veo mucho de muchos grupos, de organizaciones, otras ONG. Me parece fabuloso. Agencia del gobierno, actores sobre nutrición, grupos técnicos. Entender entonces que trabajar con grupos en colaboración, trabajando con todas estas evaluaciones, organismos de primera respuesta, organismos nacionales, coordinadores de encuesta con el gobierno. Genial. Muy bien, muchas gracias. Podemos pasar al siguiente. Entonces, par de acciones, dos acciones que tienen planificado integrar con la guía, inte- para integrarlo con la que usaría la guía de evaluación ISF situación de emergencia en su trabajo. Trabajo donde integraría la guía en su trabajo. Un par de acciones, ejemplos concretos donde integraría lo que se ha realizado con la guía. Si no tiene acceso a Menti, por favor, colócalo en el chat directamente. Capacitación, consideraciones, integrar una encuesta de mediano plazo, base, desastres naturales, capacitación, aparece bastante. Evaluación cuantitativa, cómo se explica a los usuarios, integrarlo en los trabajos, herramientas de evaluación cualitativa, en las encuestas existentes. Muy bien, sí. Reunirse con socios de grupos, capacitación dentro de los países, integración de actividades en situación de emergencia. Bueno, veo mucho de compartir, donde muchos de ustedes pueden compartir con el grupo, con otros socios, esa capacidad, esa capacitación, fortalecimiento. Genial, muy útil. Entonces, sigan por favor respondiendo o colóquenlo en el chat, en las preguntas y respuestas. Y pasaremos a otras preguntas y gracias por su participación en Menti. Dima, muchas gracias. Y Kristen, para la próxima sección. Bueno, yo soy Kristen Kruger. Yo trabajo con FHA 360 y tengo el placer de introducir esta próxima sección del seminario. Y el resto del seminario es sobre ver experiencias que han probado ya la guía y han respondido algunas de las preguntas. Hemos tenido colección de preguntas, entonces por favor, vamos a preguntarles o pedirles a nuestros panelistas que se presenten y si pueden compartir dónde trabajan,
y un poco sobre su experiencia con ISFE. Entonces vamos a empezar con Muhammad Ali. Buen día, mi nombre es Muhammad Ali. Soy asesor SMART regional en Action Against Hunger, Canadá. Estoy en Pakistán en realidad. Trabajo desde casa y para la región asiática. Entonces voy a compartir mis experiencias más adelante. Vamos ahora con Stanley. Hola, Stanley Macharia. Soy jefe de la vigilancia de nutrición en Action Against Hunger, Afganistán, y he trabajado con evaluación y ISF. Estamos en la fase de implementación y la guía nos ayudó desde el diseño. Nuestra herramienta de evaluación es una evaluación independiente con una metodología mixta y nos enfocamos estamos haciendo encuestas en hogares, con discusiones en focus groups y con entrevistas de actores clave. Muchas gracias, Stanley. Y por último, Salomón Atuman. Hola a todos, soy Salomón Atuman. Soy el coordinador de nutrición con FHI 360 en Nigeria, Medicuri. Trabajo con programación y evaluación ISF y soy, trabajo como implementador y también como encargado de evaluación para la guía. Y bueno, la guía fue clave en la última encuesta masiva que realizamos con el diseño y en términos de muestreo de los participantes. Pero bueno, estaré contento de compartir mi experiencia. Gracias, Salomón. Entonces, vamos a un par de preguntas. La primera pregunta para Muhammad Ali. Al utilizar la nueva guía de evaluación ISFE, ¿qué aprendieron que no hayan aprendido antes? Bueno, he estado realizando o trabajando con esta herramienta los últimos 10, 12 años y no tenemos un muestreo, una metodología de muestreo realmente armonizada. Y obviamente al tener nuestros hallazgos fue realmente un reto, pero en este caso el procedimiento de cálculo para el muestreo era más resumido, más uniforme, entonces nos da unos pasos más detallados, como mencionaba el doctor Oleg y Alessandro, sobre todo para el primer módulo. Entonces, sobre todo la parte de determinar las necesidades clave y con identificar los brechas de información, exactamente qué se necesita, qué vamos a incorporar de manera cualitativa, cuantitativa, evaluación rápida y nos ayuda también a diseñar las herramientas. Entonces, toda esta información ha sido muy útil y cuando estamos en la parte de interpretación de los resultados, bueno, nos da como unos umbrales confiables para los indicadores de lactancia, de alimentación complementaria y también nos da una idea del uso de las herramientas cualitativas y cuantitativas para la evaluación y nos da una idea más clara, ejemplos con ventajas y desventajas que vamos a encontrar en cuanto a resultados y hallazgos. Entonces, también nos da una secuencia cuando necesitamos ayuda remota, cómo planificar la capacitación y la guía paso a paso, los resultados de la interpretación y también explica
porque hay una representación mínima de selección de muestra de participantes con diferentes grupos dentro de la evaluación cualitativa, como mencionaba Alexandro en la presentación, cuántas discusiones de focus groups se necesitan según la población, según el contexto. Toda esta información es muy útil, no la practicábamos antes y nos da nos ayuda a guiar nuestra evaluación y con unos pasos de validación detallados y para los hallazgos. Entonces, una combinación desde la planificación, de las implementaciones, resultados, interpretaciones de resultados. Entonces, fue muy útil esta guía en ese sentido. Muchas gracias. Ray, o seguimos o le pregunto a otro panelista. Sí, podemos seguir, continuar y regresamos si tenemos más tiempo. Gracias, Mohammad. Entonces, me presento rápidamente. Yo soy Rachel Meneses, trabajo con la red de nutrición de emergencia y también estoy como facilitadora de esta sesión. Próxima pregunta es para Salomón y la pregunta es, ¿cuál es la experiencia en asegurarse de que las evaluaciones IACFE independientes o integradas estén vinculadas con una buena programación y trabajo comunitario? Muchas gracias. Yo creo que es un área que ha sido muy útil para mí. Hemos difundido el uso de este informe en la programación. Ha sido todo un reto. Lo he utilizado, estas herramientas de evaluación de ISF, por ejemplo, para las intervenciones. Una de las áreas donde implementamos, vemos que la tasa, por ejemplo, de lactancia exclusiva es muy alta, pero la iniciación temprana es muy baja. Entonces hay una brecha ahí y eso nos ayuda a ver intervenciones específicas para ese indicador específico. Entonces, adicionalmente, nos ayuda a ofrecer una programación basada en datos. Una de las intervenciones que hemos tenido, que puedo dar un ejemplo, es la creación de grupos de apoyo para padres. Y aunque las madres han aprendido estas habilidades e implementado estas prácticas, en esta región los padres son los que toman las decisiones en los hogares. Entonces, esto nos ha ayudado a asegurarnos en la creación de este grupo de apoyo de padres que ha cerrado esa brecha en los hogares. Entonces, por ejemplo, en nuestros programas de capacitación, en la programación y planificación, tenemos indicadores que no son muy fuertes en cuanto a las estructuras locales en la comunidad y también para el gobierno, para los trabajadores de la salud. Hemos logrado ofrecer capacitaciones muy específicas. Entonces, aparte de eso, yo diría que uno, en cuanto al monitoreo del progreso para poder comparar con otros programas, ha sido muy útil. Y para la consulta de datos secundarios, entonces, podemos hacer un análisis y lograr progreso en cuanto a indicadores clave o si ha habido un cambio y básicamente qué ha contribuido a ese cambio. Eso diría básicamente mi experiencia en la implementación de estos informes de evaluación de ISF. Muchas gracias. Quiero dirigir mi próxima pregunta a Stanley. Y Stanley, ¿qué problemas se resolvieron de tu lado al implementar la guía? ¿Qué problemas pudiste abordar con el uso de la guía? Muchas gracias. Esto muy vinculado a lo que estaba diciendo Mohammed. Tenemos un enfoque fragmentado.
Por ejemplo, algo que no teníamos eran unas guías exactas de cómo hacer ciertas cosas, parámetros. Entonces, con estas guías nos da, por ejemplo, guías sobre el muestreo, sobre los tamaños de muestra, porque aquí en Afganistán, por ejemplo, utilizamos herramientas individuales, también cualitativas, focus groups, recabamos datos y con informantes clave y a veces las combinamos, entonces incluso información secundaria. Pero ahora tenemos, con este nuevo enfoque fragmentado, ahora tenemos uno estandarizado y por supuesto esto nos ha ayudado en el compromiso de la interacción con los actores clave. La guía nos da, por ejemplo, ayuda de cómo involucrar los actores clave en la comunidad, en la fase de planificación y pilotaje, cómo comunicar los resultados. De esta manera nos ha ayudado. Estamos en la fase de implementación y ahora hemos podido realizarlo de una mejor manera, a diferencia de cuando empezábamos, cuando llegó la guía hace unos años y tuvimos esta discusión con los consultores y hemos podido documentar todo el proceso y esperamos que en el futuro podamos utilizar estas herramientas. Muchas gracias. Me gustaría preguntarle a Muhammad y Salomón si tienen algún comentario adicional que quieran compartir brevemente sobre esta pregunta antes de seguir a la próxima. Tenemos un poco más de tiempo. Si quieren agregar algo, por favor. Sí, de mi parte, yo creo que resuelve muchos problemas en cuanto a evaluaciones ISF individuales, porque en términos operativos o logísticos a veces se requieren muchos recursos con encuestas SMART o integradas. Esta guía nos da otras opciones, otro enfoque para poder integrar las herramientas de ISF y cómo obtener una muestra representativa, como mencioné anteriormente. Entonces, como se dijo en la presentación anterior, con ese margen de precisión de más o menos 15%, entonces ya eso nos da una idea. Cómo lograr el más o menos 10%, por ejemplo, diferentes grupos de edades. Entonces, resuelve este tipo de guía estos problemas de integración, porque normalmente se utilizaría las herramientas básicas de evaluación y dependiendo del rango de edad puede ser difícil y puede requerir una gran cantidad de recursos. Entonces con esto nos da una idea de cómo integrarla y yo sé que hay mucha gente interesada por los escenarios que se están viendo actualmente, con los recursos, todos estos retos y las organizaciones quieren recabar toda esa información, pero obviamente ahorrando tiempo y recursos. Salomón, sí, adelante. Bueno, debemos resaltar cuanto podamos la estandarización porque nos ha ayudado muchísimo. Antes, yo creo que las evaluaciones era básicamente cada investigador trataba de hacer lo que consideraba correcto y ha sido muy útil este tipo de evaluación. Creo que ha sido flexible, flexible en el sentido que nos permite, e incluso si no es individual o independiente, se puede integrar con otras formas de evaluación y ahorrar recursos y reduce la fatiga de los participantes de encuestas. Por ejemplo, una evaluación de seguridad alimentaria, luego tienes otra evaluación de ISF, entonces reduce esa fatiga de los encuestados. Entonces, nos ayuda a cerrar esas brechas de datos por las recomendaciones. Entonces, datos secundarios, porque se logra analizar de manera crítica todos los datos y podemos ver dónde hay brechas, dónde hay lagunas de información para poder incorporarlas en el futuro. Yo creo que eso es lo que puedo agregar.
en cuanto a eso. Muchas gracias por esos comentarios adicionales, Kirsten. Nuestra próxima pregunta es para Stanley. Y la pregunta es, ¿cómo logras, cómo aseguras que las comunidades ofrezcan unos comentarios significativos como parte de las evaluaciones? ¿Y cómo nos ayuda la guía en ese sentido? Gracias. Sí, empezando específicamente sobre la guía, yo, ¿cómo garantizar esta participación comunitaria significativa en esta evaluación? Según mi experiencia, con la involucrami- involucramiento activo de la comunidad que participa o que realiza estos métodos participativos, herramientas de pilotaje, herramientas cuantitativas, por ejemplo, encuesta de hogares y herramientas cualitativas cuando estamos realizando las discusiones de focus groups para realmente obtener la percepción y los comentarios de la comunidad, las herramientas de relevancia a nivel cultural, por ejemplo, cuando en algunos contextos, por ejemplo, la guía tiene eh, preguntas sobre grupos alimentarios que se deberían preguntar en algunas culturas y a veces no, en ese tipo de alimentos tenemos que asegurarnos de que están adaptados realmente a las culturas, que reflejen la relevancia cultural en cada contexto. También hay que hacer una buena evaluación de los comentarios, sobre todo cuando vienen de la comunidad con los hallazgos preliminares y la traducción y retrotraducción para asegurarnos de que realmente todos los miembros de la comunidad pueden participar en estos procesos. Sobre la guía y sobre el modelo cualitativo, por ejemplo, de cómo lograr la interacción con la comunidad, cómo involucrar a los actores clave locales en cada etapa de la evaluación, la herramienta de codificación para documentación de comentarios y análisis para asegurarnos de que los aportes de la comunidad se capturen de manera sistemática y por supuesto ofrece una guía muy práctica sobre cómo superar estas barreras de participación y barreras como idioma, alfabetización y dinámica de género. Muchas gracias, Stanley. Y ya que te tenemos acá, ¿podrías empezar a responder esta primera pregunta y luego pasaría a los demás panelistas? ¿Qué puedes recomendar a una persona que es nueva en este tema de evaluación o en el uso de la guía para que puedan tener una experiencia exitosa? Uno de los temas clave que necesitan, que deben entender la guía, es que hay que revisar la guía para entender lo que necesita recabar, qué tipo de indicadores necesita recabar. Y eso nos va a guiar de ahí en adelante sobre qué modelo utilizar. Se puede hacer un modelo cualitativo o se puede hacer uno mixto o una evaluación rápida o revisión de información secundaria. Entonces luego empezar con un piloto. Y porque la aplicación no puede ser uniforme en todos los contextos. Y algunos de los elementos tienen que estar en línea con el contexto. Por ejemplo, contexto de Afganistán, decidimos ir con participantes femeninos porque lo podemos combinar con ecuaciones maternas, que ella llamamos MYSN. Entonces, sobre cuidado postnatal, información no materna. Entonces, en algunos contextos se puede
mixto, se puede tener mixto masculino y femenino, entonces siempre es buena idea buscar mentoría, asesoría, algún tipo de tutoría sobre la implementación, como decía el doctor Oleg, si quieres un modelo cuantitativo, hay que buscar tutoría, por ejemplo, trabajando en un grupo de trabajo a nivel nacional y luego hay que enfocarse en los objetivos, estar claro en lo que se quiere lograr. Y el objetivo es evitar recabar datos que no sean exactos, ¿no? Entonces, en Afganistán, por ejemplo, tenemos un tipo de encuesta y una es sobre información sobre lactancia exclusiva en las provincias. Entonces, recabamos indicadores, no solamente lactancia exclusiva, sino vamos entonces a la alimentación complementaria, introducción de otro tipo de alimentos, semisólidos, medimos la frecuencia, la dieta aceptable, porque tenemos otra fuente de información. Y lo otro es involucrar a los actores en una etapa temprana, porque todos los actores clave, bien sea en el grupo de trabajo, por ejemplo, que trabajan con la comunidad o en la administración local, y utilizar las plantillas. Tenemos la pregunta estándar, el cuestionario estándar de la OMS, las preguntas sobre los grupos de alimentos, etcétera, y también una que es crucial es documentar las lecciones aprendidas, reflexionar sobre cada paso del proceso. Esto nos ayuda a identificar lo que ha funcionado bien. Excelentes, muchas sugerencias. Entonces, otros panelistas, Salomón, Mohammed, si tienen alguna idea distinta a lo que acaba de aportar, pueden simplemente activar el micrófono. Bueno, solamente uno. Además, lo que ya se dijo es que empezar con lo que se tiene. En cuanto a datos secundarios, como mencionó el doctor Oleg, nueva información. A veces la revisión de todos los datos secundarios que están disponibles puede ser un primer paso útil y a partir de ahí se definen los próximos pasos. Es importante una lista de verificación de planificación, muy importante, para que la planificación vaya bien, se haya bien planificado. ¿Y algo que agregar, Mohamed? Sí, yo creo que ya se explicó todo bastante bien. Si una persona no tiene experiencia, cada paso de la guía nos va recordando que hay que primero determinar las necesidades y también quería mencionar las consideraciones éticas cuando vamos a utilizar datos cuantitativos. Por ejemplo, diferentes culturas, diferentes normas. Importante considerar eso también. Muy bien, gracias. Sí, gracias. Gracias a todos, a los participantes. Algunos hicieron preguntas específicas cuando se registraron, entonces tenemos una copia de esas preguntas. Quizá tengamos tiempo para responder una, pero bueno, le diría la primera a Salomón porque creo que ya resaltamos algunas de ellas que podrían ser relevantes. Entonces, según tu experiencia, Salomón, ¿cómo aseguras de que la evaluación se considere cada área de implementación y cada contexto, sus normas? Yo creo que la última sesión en cuanto a, ya se mencionó que hay que involucrar a los actores clave en una etapa temprana. Diría que una de las áreas claves en las que se puede hacer es que esta interacción con los actores clave, la planificación de la encuesta, de las evaluaciones, hasta la implementación y la diseminación. Entonces, tenemos que hacernos dueños de todo el proceso. Y además, ¿cómo podríamos mejorar la adaptación de las herramientas? Permítame darles un ejemplo. Hay una herramienta estándar para alimentación complementaria. Si están tratando de llegar a una diversidad alimentaria mínima,
Hay varios tipos de comida contextuales para cada región, entonces hay que contextualizar esa herramienta para que refleje lo que se puede obtener en esa área. Otra cosa en cuanto a la dinámica de lo que está ocurriendo en esa localidad. ¿Quiénes son los actores clave, los que toman las decisiones en esa área? Como eso va a influir mucho, nos va a ayudar a contextualizar la evaluación en esa área. Entonces, quizás para finalizar diría que, bueno, mucha capacitación para los que van a recabar los datos, para que puedan reflejar el verdadero sentido de las herramientas. Entonces, si tenemos la herramienta correcta, pero no se disemina, se transmite de manera correcta, entonces va a significar otra cosa. Muchas gracias, Salomón. Y por el tiempo, creo que